Bueno, buenos días chicos. Eh, Confirmen si me escuchan, por favor. Sí, se escucha, profe. Bueno, gracias Joaquín. Hoy vamos a trabajar sobre el tema 2, que es lo que ustedes tienen en la pantalla, o sea, la primera hoja de la guía de cursada de la materia. Según los registros que yo tengo, hay del grupo que está haciendo el redictado, que por otra parte ya, bueno, ya está cerrado porque ya estamos en la segunda clase. Yo tengo que 35 alumnos y alumnas deberían intentar mejorar la nota del primer parcial de la parte de resolución de problemas. O sea, de los alrededor de 50 chicos y chicas que están inscritos, tengo, según nuestro registro, que hay 35 que deberían rendir este parcial, el primero, de resolución de problemas, y 13 que deberían rendir el de teoría para, bueno, aspirar a la promoción. Ante esa situación, yo ahora, antes que empecemos con el repaso de los temas propiamente dichos, me voy a permitir hacerles una sugerencia para preparar el parcial, que no falta mucho tampoco eh, en cuanto a semanas o días para que lo tengan que enfrentar. Cuando ustedes leyeron las guías de cursada, ya sea en el primer cuatrimestre o en algún año anterior, eh, eh, pudieron advertir que las guías de cursada, si bien son extensas en cuanto a las explicaciones, tratan de ir concretamente a los temas que se ven en la asignatura, es decir, minimizar lo que son fundamentos genéricos y optimizar el uso de la atención de ustedes en los temas que se propone la asignatura que ustedes aprendan. En todos los casos, las guías es como que se dividen en dos partes, por decirlo de alguna forma. Una parte que es claramente los fundamentos teóricos, como, no sé, por ejemplo, acá lo que ustedes están viendo en pantalla, hay un teorema de existencia de unicidad de las ecuaciones diferenciales de segundo orden lineales homogéneas, que claramente es un fundamento teórico y que ustedes lo tienen que conocer para saber de dónde surgen algunas afirmaciones que hacemos en el curso, pero no a los efectos de enfrentar un examen parcial de la cursada. Eso entendemos que quedó claro en el primer cuatrimestre, o para los chicos que cursaron en años anteriores, pero por las dudas me parece oportuno recordarlo. Toda la parte teórica de la bolilla 2 o el tema 2 o el capítulo 2 de la materia está vinculada al manejo de ecuaciones diferenciales de segundo orden y en particular de las que son lineales, ya sea homogéneas o no homogéneas. O sea que se circunscribe a un reducido grupo de casos de ecuaciones diferenciales de segundo orden el estudio que nosotros hacemos. En la pantalla tienen una expresión muy general de una ecuación diferencial de segundo orden homogénea, en donde los coeficientes de I' y de I son funciones de X. Eso lo están viendo, ¿no es cierto?, ahora en la pantalla, ¿sí?
Si quieren pueden contestar por el chat nomás, no hace falta que prendan el micrófono. A veces cuando yo les pregunte si lo vieron o si lo ven, contéstenme por las dudas porque por ahí yo tengo una compu atrás mío como que estoy como alumno, ahí dice alumno virtual, me doy vuelta y miro, pero no sé si todos están viendo. Entonces, ahí yo lo que tengo en la pantalla compartida es el principio de linealidad o superposición de las soluciones. Si ustedes me pueden decir si están viendo lo mismo. Sí, profe, sí se ve. Bueno, gracias, Dalma. Entonces, ese principio, que no es un teorema, sino que es un elemento que nos permite deducir cómo más o menos van a ser las soluciones de una ecuación diferencial de segundo orden, sí desde el punto de vista teórico es un principio relevante. No porque el alumno de ingeniería se lo tenga que saber de memoria, pero sí porque el alumno de ingeniería cuando tenga que resolver una ecuación diferencial de segundo orden, lo va a aplicar. Y como de memoria no se pueden aprender muchas cosas durante mucho tiempo, entender e interpretar este principio es muy útil. Este principio es uno de los puntos centrales del capítulo 2, que se va a preguntar, no es que puede ser que se pregunte, no, se va a preguntar en el examen de teoría, que hay 13 alumnos y alumnas que lo tienen que rendir si quieren promocionar, y se va a preguntar cómo lo interpretan ustedes. Es decir, el principio de linealidad para una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, con cualquier tipo de coeficientes en i y en i', se debe interpretar de alguna manera con sus propias palabras, con las palabras que están puestas en la guía de cursada o con las palabras que están puestas en algún libro de cálculo numérico o de análisis matemático. La cuestión es que el principio de linealidad o de superposición surge como una necesidad, o sea, para establecer ese principio surge como una necesidad de evitar tener que integrar una ecuación diferencial de segundo orden, cosa que resulta desde todo punto de vista imposible para las ecuaciones diferenciales comunes, y reemplazar ese método que es resolver ecuaciones diferenciales integrando, como vimos en el caso del primer orden, por un método que es decir, bueno, vamos a probar con determinada solución. El principio de linealidad o de superposición dice, si yo encuentro una solución cualquiera para esta ecuación diferencial, o sea que de casualidad propongo una función y sin ninguna constante que satisface la ecuación diferencial que está puesta ahí como número 3. Y encuentro otra que también la satisface, y entre sí esas dos soluciones no son las mismas, es decir, son linealmente independientes, digo que la suma de esas dos soluciones también va a ser solución. ¿Por qué? Y bueno, la explicación es bastante razonable porque si cualquiera de esas soluciones es solución de la ecuación diferencial, reemplazada en la ecuación 3 nos tiene que dar 0. Y la otra, digamos, que elegimos como posible solución, si también efectivamente es solución, reemplazada en la ecuación 3 nos tiene que dar 0. Ahora, si sumamos esas dos posibles soluciones de la ecuación diferencial 3 y después las derivamos, como dice la expresión, y segunda, y prima, etc. Y como las reglas de derivación son distributivas respecto a la suma, etc., está claro que la suma de esas dos soluciones
va a generar otra solución, que es la combinación de las dos primeras, que a su vez también va a ser la solución de la ecuación diferencial. Si a esa combinación le agregamos el hecho de que en vez de sumarlas directamente, las sumamos como una combinación lineal y le metemos como factor a cada una de las soluciones un coeficiente constante, arbitrario, entonces ya no solo que la solución es solución, sino que además como contiene dos constantes arbitrarias, se transforma en la solución general. Toda esa explicación que duró como 2 minutos y medio es importante. Ahora, como esto va a estar en una de las preguntas del examen parcial que van a rendir algunos de los 13 chicos que tienen que rendir y se van a presentar, me gustaría saber si dentro de los que están presentes ahora se entendió el concepto y ustedes lo podrían repetir en el marco de la atención propia de un examen parcial, es decir, si lo podrían escribir así de corrido con un tiempo acotado. Ahora me gustaría escuchar justamente, no sé si de los chicos que están acá alguno tiene que rendir la parte teórica, pero imaginemos que sí. Escucho. Así como está ahí, profe, yo no creo que lo podría escribir en un examen teórico diferente. Bien. A ver, Joaquín, la pretensión no es que ustedes lo escriban como está ahí. Igual sí lo podrían escribir porque, digamos, no es tan difícil que lo copien directamente en el examen, en el cuestionario de la guía. El objetivo es, si entienden el concepto, más allá de las palabras que usen para explicarlo. La pregunta concreta es, por ahí no lo pueden llegar a escribir con las mismas palabras que están puestas en la guía de memoria, porque para escribir esas palabras en la guía, yo a su vez me copié de otro libro y agregué algunas palabras propias, pero fundamentalmente el núcleo no es que yo lo escribí, cuando escribí el apunte, en un contexto bajo presión, ni mucho menos. Yo agarré, tenía 3 o 4 libros en la mesa, también tenía una idea de lo que significaba el principio de linealidad, porque ya lo había asimilado, y de ahí con mucha tranquilidad me puse a escribir y a revisar lo que había escrito. Aún así, la guía tiene muchísimos errores dentro de toda su extensión. La idea es preguntarles a ustedes si entienden, o sea, si llegan a captar el concepto de que lo que tenemos en la ecuación 3 es una ecuación diferencial de segundo orden. Que lo que estamos buscando es una función por ahora desconocida y que reemplazada en esa ecuación, número 3, la satisfaga. Que a su vez, por algunas cuestiones que son más bien teóricas y que están relacionadas con el concepto de ecuación diferencial, sabemos que la solución general incluye dos constantes arbitrarias por norma, porque hubo que hacer dos integrales para pasar de I segunda a I. Y entonces este principio lo que busca es cómo armamos una solución que contenga dos constantes arbitrarias sin pasar por el penoso estadio, digamos, de la integración, que es, en muchos casos es difícil.
integrar en muchos casos. Ahora, eso para ponerlo con las palabras que están ahí del intervalo abierto y de todas esas cuestiones que son muy técnicas, por decirlo de alguna forma, es muy difícil repetirlo aún para los que ya lo escribimos varias veces. Lo que no es difícil escribir si uno entendió el concepto es decir, bueno, yo tengo una ecuación diferencial que no la voy a integrar para resolverla. Ahora, propongo una solución y sub 1 tal que, reemplazada en la ecuación 3, el resultado sea 0. Esa I sub 1 la propongo, digamos, no la sé, la propongo. Si me da que es 0 el resultado, está bien propuesto. Después propongo otra I sub 2, que es distinta a la anterior y que también verifico que me dé 0 el resultado. Si logro encontrar estas dos soluciones que no son iguales, o sea, no son iguales, ni siquiera son proporcionales, es decir, no son linealmente dependientes, entonces yo ahí digo, bueno, si las sumo, multiplicadas por una constante arbitraria, voy a tener la suma de dos soluciones que individualmente cumplen con la ecuación diferencial y que además en el conjunto de la suma me permite disponer de dos constantes arbitrarias. Como por propiedades de las derivadas, digamos, cuando yo derivo una suma, el resultado de la suma de las derivadas, si en un caso una solución propuesta suelta es solución de la ecuación diferencial dada, quiere decir que derivada me da 0, derivada dos veces, y la otra también. Entonces la suma también me va a dar 0. Por lo tanto, el principio de linealidad o superposición lo que me permite establecer es que si yo obtengo dos soluciones cualquiera de una ecuación diferencial de segundo orden lineal, homogénea como la que está planteada, automáticamente tengo la solución general, porque la combino linealmente y le mando dos constantes arbitrarias, sin integrar. Eso es lo que, digamos, a nosotros nos interesa que ustedes puedan asimilar fundamentalmente. De ninguna manera en una respuesta pretendemos que esté escrito textualmente una definición que, digamos, es correcta, pero bueno, como una definición. Esto es así porque sí. No es como que hay un razonamiento, ¿no es cierto? No sé si te quedó más claro, Joaquín, o te la empeoré, pero esa es la idea. No, profe, quedó claro. Bueno, y de los chicos que están acá en el aula, que son varios, ¿alguno está por rendir la parte teórica a la próxima fecha que viene? ¿O ninguno? Ninguno. Bueno, lo anoto ahora y que no se presenten, por favor, ¿no? La parte teórica. O algunos sí. Vamos, chicos, respondan algo. Hagan señales. Ay, no puedo ver acá. Bueno, eso, digamos, en cuanto a algún aspecto muy genérico
de la parte teórica. Estoy tratando de mejorar la pantalla porque no veo nada. Un segundito, chicos, por favor. Ahí está. Bien. Pues estoy viendo algunos chicos que me suena que tienen que rendir. A ver, la parte teórica, ¿no? Me refiero. Me interesa saber eso. Segundo. Mm, Del primer parcial de teoría, los chicos que no se sacaron ni 8, ni 9, ni 10. Son 13, como decía. Y ahora los que están acá. Mm, O capaz que no hay ninguno, tienen razón. No, no hay nadie. Por lo menos que yo vea. Mila, mm, sí, acá encontré. Serrano, por ejemplo, bueno, no sé si está presente, pero sí tiene que rendir el parcial. Rojas, Sofía también tenés que rendir el parcial de teoría. Si están presentes, me gustaría que dijeran algo, por lo menos un comprendido. Nuria y Sofía, que las tengo ahí. Profe, hay chicos que están respondiendo por el chat. Ah, gracias, Alma. A ver, veo el chat. Gracias, gracias. Sofía, muy bien. Alguien que le diga que estamos por el chat. Bien. Bueno, es que no tenemos micrófono. Perfecto. Bien, chicos. Nuria también contestó. Bien. Ah, bueno, había un montón que contestar. Bueno, la idea es que si ustedes entendieron esta parte, esta Disculpe. parte se repite a Sofía, le digo a Matías, a Serrano. Esta parte se repite igual conceptualmente para los otros temas de teoría, no solo de la bolilla 2, sino de las 4. Así que es importante que se concentren en eso. Hay algunos chicos de los 13 que tienen que rendir que no rindieron el primer parcial de teoría, o sea que va a ser como una novedad. Entonces, esta explicación que yo trato de darles en el sentido de cómo serían las preguntas, es conveniente que la aprovechen. Está bien y gracias, Dalma, por decir. La María Laura Galván. Sí, no, pero está bien, María Laura, vos no está dentro de los nominados para rendir el primer parcial de teoría. Los que aprobaron en cualquiera de las instancias del primer cuatrimestre están
aprobado, digamos, no hay forma de que vuelvan a rendir, a menos que se quieran sacar un 10. Por ejemplo, dice María Laura se sacó un 8. Si se quiere sacar un 10, que venga y que rinda, o venir, rendir María Laura, y después, si te saca un 4, te queda el 8, y si te saca un 10, te queda el 10. Pero para nosotros también es un trabajo adicional corregir más exámenes. En lo posible traten de rendir los que necesitan. Bueno, ahora, como más o menos no vi ninguna expresión de consulta de los chicos que están en el chat y que tienen que rendir la parte teórica, confío en que se entendió el concepto de cómo van a elaborarse las preguntas teóricas. La guía de cursada, que es la que siguen viendo en la pantalla, en cada uno de los temas, les da la posibilidad de tener esos puntos clave que ustedes se dan cuenta cuáles son los que van a ir a los exámenes. Y yo el aula de análisis 2, el aula del cuatrimestre pasado, ¿no es cierto? Todavía no la, ¿cómo les podría decir? No la clausuré. O sea que entiendo que está disponible aún. No sé, yo esa la voy a clausurar pronto, porque ya no tiene mucho sentido, pero sí voy a poner modelos de parcial en esta aula del redictado. Así que de ahí también van a poder sacar conclusiones. Ahora, no veo consultas en el chat. Yo me gustaría, sobre el tema 2 en particular, ir a la parte de resolución de problemas, que hay un montón de chicos y chicas que sí tienen que rendir. Y bueno, todos esperamos que les vaya bien en esta oportunidad, de manera de aprovechar el redictado. En la guía, a ver, vamos a ver si podemos pasar un segundito. Bien. Cada tantas páginas de la guía hay una parte que dice ejemplo. Yo voy a llegar al primero que aparece. Después de todos los teoremas y soluciones, ahí aparece un ejemplo, uno por ejemplo. Ahí está en este momento el que está apareciendo en la pantalla. Hay una ecuación marcada con 34. Y este ejemplo, si bien es un ejercicio como la resolución de un problema, es un ejemplo que de alguna manera valida el teorema de superposición o de linealidad. Fíjense cómo está planteado este ejemplo, ¿no? Dice la ecuación diferencial y segunda menos y es igual a 0. Bien. Ahora, e a la x, que está identificada como y sub 1, dice que sabemos que es una solución de la ecuación diferencial. Si ustedes toman e a la x así solita, ¿no? Como una función, e a la x, y hacen de cuenta que es una función y desconocida que la van a reemplazar en la ecuación diferencial. Y se pueden dar cuenta así a simple vista que e a la x es solución de la ecuación diferencial. Sí.
Sí. Porque si derivamos e a la x dos veces, hacemos la derivada segunda de x, es lo mismo, y restamos a Bien. 0. O sea, la derivada de a la x como propiedad de la exponencial es e a la x y la derivamos muchas veces, siempre va a quedar e a la x. Entonces, como la ecuación diferencial en este caso es y segunda menos i, si i es una función cuya derivada es la misma, y entonces la derivada segunda es la misma y así sucesivamente, claramente i segunda menos i es 0. Y si hubiera sido i' menos i, pongámosle, ¿no es cierto?, una ecuación de primer orden, también e a la x hubiera sido solución. Y si hubiera sido i tercera menos i, también e a la x hubiera sido una solución. El teorema de superposición o linealidad dice que si encontramos dos funciones que sean solución, tenemos la solución general sumándolas y combinándolas linealmente. Ahora, acá para proponer la otra solución, para generar la solución general, en el apunte dice i sub 2 e a la menos x. ¿Qué les parece e a la menos x como propuesta para solución de esta ecuación diferencial? Y es solución. Es solución. Porque, bueno, e a la menos x, si uno deriva, quedaría menos e a la menos x. Y si vuelve a derivar, ese menos ya se compensaría con el menos del exponente y volvería a quedar e a la menos x. O sea que al sumarla daría 0 y se satisface. Distinto sería el caso que hubiera sido i' menos i. En ese caso, bueno, e a la menos x no es solución. Pero e a la menos x sí es solución de esta ecuación diferencial que tenemos acá planteada. El problema consiste en demostrar que lo que nosotros decimos del principio de linealidad es verdad. O sea, que esta solución es la solución general de la ecuación diferencial dada. O sea, i segunda menos i igual a 0. ¿Cómo se demuestra eso? Primero, es solución general porque en caso de que se satisfaga la ecuación diferencial, cuando la suplantemos a esta en la ecuación diferencial, de fábrica, digamos, por decirlo así, viene con dos constantes arbitrarias y las dos soluciones, e a la x y e a la menos x, no son linealmente dependientes. Si nosotros la dividimos, no nos da una constante, nos da una función de x. O sea, si dividimos e a la x dividido e a la menos x, no nos da una constante, sino que nos da una función de x. Que, bueno, en este caso sería e a la 2x, por ejemplo. Hasta ahí se entiende el planteo la consigna, digamos, y el planteo que vamos a hacer para resolver el problema. ¿Cómo dijo la última parte, profe? Sí. La única posibilidad de que una combinación lineal de dos funciones que son solución de la ecuación diferencial de segundo orden no sea la solución general es que las funciones que nosotros proponemos sean linealmente dependientes. Si son linealmente dependientes, quiere decir que las dos funciones son proporcionales. O sea que más allá de una constante son iguales. Entonces no son dos funciones, sino que es una sola.
Cuando esas dos funciones son proporcionales o son iguales, no hay dos constantes arbitrarias porque nosotros podríamos sacar perfectamente, digamos, algún factor común de estas funciones que proponemos que son iguales y en vez de dos constantes arbitrarias nos quedaría una solamente. ¿Cómo hacemos para decir o establecer si e a la x, en este caso, y e a la menos x son linealmente independientes o son linealmente dependientes? Si son linealmente independientes, la propuesta es correcta. Si son linealmente dependientes, la propuesta es inválida. Para determinar si dos funciones son linealmente independientes, se las divide y si el cociente da una función de x, son linealmente independientes. Eso es el principio que se aplica para determinar la independencia lineal. Ahora vamos a este caso particular. Ustedes si dividen e a la x dividido e a la menos x, ¿da una constante o da una función de x? Una función de x. ¿Qué sería? O sea, ¿cuál sería la función? E a la 2x, dice Eduardo. Y surge e a la 2x de dividir e a la x dividido e a la menos x. En realidad, cuando nosotros dividimos por e a la menos x, es como si multiplicáramos por e a la x, cambiando, digamos, la notación. Y si nos queda e a la x multiplicado por e a la x, que sería lo mismo que e a la x dividido e a la menos x, por la propiedad de la multiplicación de funciones exponenciales con la misma base, deberíamos sumar los exponentes. Entonces sumaríamos x de la primera función más el x de la segunda función ya puesta en el numerador y nos daría, como dice Eduardo, e a la 2x. Que no es una constante, claramente, o sea, es una función de x. Entonces está verificado que las dos funciones que proponemos, e a la x y e a la menos x, sí son linealmente independientes. Por lo tanto, las podemos usar como bases para la solución general. ¿Eso se entendió? Sí, profe. Bueno, Matías también entendió. Fantástico. Entonces, acá en realidad todo ese análisis que acabamos de hacer no lo pide el problema específicamente. Lo único que tendríamos que demostrar es que la expresión que marca ahí con el número 34 satisface la ecuación diferencial original, pero lo que pasa es que podría satisfacerla y no ser una solución general por la dependencia lineal de las dos funciones. Digamos, es muy criterioso tomarse la molestia de decir si e a la x y e a la menos x son o no linealmente dependientes. Ahora veamos la demostración propiamente dicha.
del ejercicio, que es lo que concretamente pide el problema, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para verificar que esta ecuación, esta función, sea la solución? Y bueno, S34, que es la notación que se usa para el enunciado de la función, lo usamos y entramos a trabajarlo para reemplazarla en la ecuación diferencial original. Si reemplazada toda esta expresión y, que es la que no sabemos o tenemos que demostrar que es solución, en la ecuación original da 0, tiene las dos constantes y las dos funciones que propusimos son linealmente independientes, es la solución general y el teorema de unicidad dice que es la única. Entonces, para verificarlo, derivamos esa expresión 34 dos veces porque tenemos que llegar para reemplazar acá hasta la derivada segunda y vamos reemplazando. Cuando reemplazamos y ponemos cada expresión, C1 por e a la x más C2 por e a la menos x, etcétera, etcétera, que surgen de reemplazar, vemos que siempre da 0. O sea, no depende del valor de x para que esto se dé 0. Se cancelan todos los términos y para todo valor de x esto es 0. Por consiguiente, decimos que efectivamente la solución planteada como 34 es la solución de la ecuación diferencial. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, por el chat que lo estoy mirando. ¿Estamos bien? Bueno, ahora, el segundo problema que se plantea en la guía de alguna manera ya es un problema como más complejo en el sentido de que no tenemos que demostrar, sino que tenemos que hallar. Y acá, digamos, en este ejercicio, que uy, a ver, ¿a dónde me fui? Un segundo. Ejemplo 2. Dice, determinar la curva que pertenezca a la familia dada por la expresión 34. 34 es la que acabamos de ver nosotros, ¿no es cierto? La solución general de una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, esa claramente para los valores de x que nosotros determinemos, la curva va a depender de C1 y de C2. Para cada combinación de C1 y C2 vamos a tener distintas curvas. Y lo que pide este problema, o el 2, digamos, el ejemplo 2, es de la familia de curvas anterior, que es la y igual a C1 por e a la x más C2 por e a la menos x, encontrar una que pase por el punto 0,5
y que la derivada valga 3. O sea, no solo que pase por el punto que está indicado ahí, 0 en X, 5 en Y, sino que además en ese punto la derivada valga 3. ¿Qué significa que cumpla con esas condiciones? Y bueno, no es tampoco tan complejo imaginárselo. Para hacer que pase por el punto que dice acá 0,5, nosotros tenemos la ecuación que es la solución general. La curva, como está planteada y con todas las dos constantes abiertas o indeterminadas, pueden ser infinitas curvas. Ahora, ¿cómo se les ocurre a ustedes que establecerían una función que no tenga ya las constantes, que respete esa forma de la solución general y que pase por el punto 0,5? Reemplazamos ¿Y cómo reemplazaríamos? los valores de los puntos en la solución general. Bien. Entonces, donde dice X, pondríamos 0, y donde dice Y, pondríamos 5. Eso garantiza que esa familia de curvas va a tomar el valor de una sola de ellas, que es la que pasa por ese punto. De una o más, tal vez, no sabemos en este momento. Entonces, en el ejemplo 2, lo que hace es lo que acaba de decir, ay, no sé si fue Joaquín o quién, pero no lo alcancé a ver. Lo que hace la propuesta que hizo recién el compañero que habló es el primer renglón de estas dos ecuaciones, que no lo puedo marcar solo, pero ayúdenme con su imaginación. Es el primer renglón de la expresión 38. Es decir, reemplazamos X por 0 y el valor que tiene que tomar Y es 5. Ahí estamos de acuerdo con ese razonamiento. Además del que lo propuso, que obviamente está de acuerdo. A ver, no sé, Matías me puso sí, profe, pero no sé de cuándo es. No, es viejito. Ah, no, es de ahora. ¿O no? No, el de Matías es viejo. El de Eduardo es nuevo. Sí, profe, está de acuerdo. Nancy también está de acuerdo. Muy bien. Ahora, la otra condición que se impone en el problema para que determinemos la curva es que la derivada en el punto S, digamos, por el cual pasa la curva, que es 0,5, valga 3. La derivada de la función solución general en el punto 0,5 tiene que valer 3. Si ustedes se imaginan el gráfico de la función, el punto 0,5 es un punto que está sobre el eje de la Y y a 5 unidades de distancia del origen. Por ese punto pasa la curva, porque es lo que primero definimos. Ahora, por ese punto, además, la derivada vale 3. ¿Cómo va a ser más o menos para ustedes la curva en ese punto? ¿Creciente, decreciente o ni decreciente ni creciente?
O sea, la curva va a salir para arriba, creciendo en el eje de las Y, o decreciente y yendo para abajo. No entendí bien, profe. Bien, gracias por preguntar. El hecho de que la curva pase por el punto 0,5, voy a traer un papelito un segundo nomás. Ahora voy a sacar un segundo la pantalla esta que tengo compartida. A ver cómo hacemos. Stop. Ahora vuelve. Entonces yo lo que digo es que la función, digamos, que estamos analizando, lo que pedía el problema era que la función y de x pase por el punto 5. Para que pase por el punto 0,5, bueno, tiene que pasar por 0,5 como dice ahí, y el punto 0,5 es el que nosotros acabamos de marcar acá, ¿no es cierto? Hasta ahí no hay demasiado misterio. Ahora, además, imaginemos que en el gráfico este está lleno de las curvas e a la x más e a la menos x multiplicado por dos constantes arbitrarias. Hay infinitas curvas acá. Hay una, o dos, o tres, o infinitas que pasan por este punto, 0, 5. Ahora queremos elegir una cuya derivada valga 3. ¿Cómo, qué características tendrá esa curva si en ese punto su derivada vale 3?
Vamos a buscar. ¿Estaban pensando, chicos? No sé si estaban haciendo algo por el chat. No. A ver. No. Están quietos. Bueno, piensan un poquito. En ese gráfico que yo hice, ¿qué tendría que pasar con la curva? Yo estoy preparando un ejemplito, que tenemos tiempo, me parece. Profe, ¿puede ser creciente? ¿Puede ser como Decreciente. decreciente? Ah, ¿Por qué pensás decreciente si la derivada es 3? o sea, la pendiente va para el otro lado. ¿Sería creciente entonces? Y hay que, a ver, hay que analizarlo. Cuando la derivada es positiva, Claro, ¿la función crece o decrece? decrece. Y cuando la derivada, a ver chicos, Ah, por no, favor. crece, Ah, crece. no lo Sí, dejen cuando es solo. negativa decrece. Bien. Entonces, eh, ahora yo les voy a mostrar, o voy a tratar de mostrarle un ejemplo con números concretos. A ver si puedo compartir la pantalla y ya les muestro. Como para que ustedes tengan una idea, ¿no es cierto? Un segundito, por favor. Bueno, ahí están viendo una planillita de Excel muy rudimentaria, pero bueno, la quise hacer así como para mostrarla. Acá, ¿están viendo la planilla de Excel? Sí, Sí. Un alumno la ve por lo menos.
Sí, profe. Sí Bueno, se ve. bien, Dalma. Entonces acá tenemos los valores que se modifican en la función que estamos analizando, que serían la constante 1, la constante 2 y el valor de x. Como la función es el valor de la constante 1 por e a la x, ¿no es cierto? Más el valor de la constante 2 por e a la menos x. ¿Ahí van bien? ¿Siguiendo esto? ¿O no? Sí, ¿Sí? Sí, sí. profe. Bien. Si nosotros ponemos cualquier valor, por ejemplo, C1 igual a 5, C2 igual a 6 y X igual a 1, el resultado de la expresión es el que surge cuando acá B2 vale 5, C2 vale 6 y X, que está acá y acá, vale 1. Para que la función, digamos, como veíamos recién en el ejercicio, pase por un punto determinado, las constantes tienen que valer un valor determinado también, o sea, no cualquier valor. Y X a su vez también tiene que tomar un valor determinado, específicamente. Eso es lo que nos va a decir cómo funciona el comportamiento de la función que nosotros tenemos que analizar. Ahora, esa expresión que nosotros tenemos ahí en Excel, que sería la ecuación, la solución de la ecuación diferencial que estamos analizando, si nosotros cambiamos el valor de C1, ahí dice 5. Pero si a C1 le ponemos otro valor, por ejemplo 1, el valor de I vale 5. Y el valor de X sigue valiendo 1. Ahora, si nosotros queremos que pase por el punto 0,5, X tiene que valer 0. Para que I valga 5, ¿cuánto debería valer C1 y C2? Uno puede empezar a probar, le mete un 2 acá y vale 8. O le mete un 4 acá y vale 6. Capaz que con un 3 andamos bien. Entonces, de repente, no sé si estos números serán exactos, vamos a poner algunos decimales. Son maravillosamente exactos. Entonces yo digo, para C1 igual a 2 y para C2 igual a 3, cumplimos con el 0,5. Ahora, para C1 igual a 3 y para C2 igual a 2, también nos da 5. Quiere decir que por lo menos hay dos funciones que cumplen esa condición. Ahora, esas funciones, para cada valor de X, van a tener un valor diferente. ¿Se pueden graficar? Y sí, se pueden graficar. ¿Cómo haríamos para graficar?
Y nosotros tenemos el valor de la función para estas dos constantes arbitrarias. X acá es un valor fijo, que lo podemos pasar para acá abajo. Suponemos que ahora que X pase a valer 0,5. No sé si me van siguiendo en el Excel, chicos. ¿Todos tienen la posibilidad de ver la pantalla o algunos están out? Sí se ve, profe. Bueno. Entonces, veamos, por ejemplo, ahí. Las constantes son constantes, digamos, o sea, están... ¿cómo les puedo decir? Las constantes no se mueven, pero a X lo vamos a hacer mover un poquito, a ver cómo evoluciona la función. Y después la vamos a graficar. Vamos a dejar las dos constantes constantes. Y pongamos varios valores de X, no sé, 1, 1,5, 2. Tampoco nos vamos a esforzar demasiado. Entonces, los valores de I, para esos valores de X, siguiendo la fórmula, van a variar. O sea, aparentemente según esto van a aumentar. Acá, bueno, esto lo tendríamos que poner para el otro lado, para que nos quede Y y X. En su justo lugar. Y acá hacer el gráfico de Y y de X, que sería tomar X. Estoy sin mouse que me cuesta mucho a mí, no sé por qué. Vamos a hacer un grafiquito. Gráficos recomendados. Por Dios, todos los gráficos. Dispersión. XY. Y nosotros, bueno, tendríamos este gráfico en donde la función pasa por el punto 0,5, que es lo que nos pide el problema. Bueno, ¿están viendo el gráfico, chicos, en sus pantallitas? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Bien. ¿Qué pendiente tiene la curva esa en el punto 0,5? Con la escala que está dibujada ahí. 3.
Menos de 1, más de 1. A ver, vamos a tratar de dar formato al eje para que la unidad principal sea comparable. 1. A ver, acá también. Dar formato al eje, la unidad principal sea 1. Ahí estamos con unidad de... No me gusta nada eso. Máximo 25. Ahí está. Ahí estamos con unidades 1 a 1 aproximadamente. ¿Qué dicen ustedes? ¿La pendiente en 0,5 es 3 o más de 3 o menos de 3? Hola. Digamos que una línea de 45 grados fuese esta. Que la pendiente sería 1, ¿no es cierto? Para ustedes en el punto 0,5 la pendiente es más de 1 o menos de 1. Más. Más. Capaz que es 3. Ahora, esa curva que está ahí dibujada, que representa la solución general, responde a estas dos constantes, 2 y 3. Si nosotros en vez de 2 y 3 ponemos 3 y 2, son dos constantes diferentes, ¿no es cierto? También el gráfico pasa por el punto 0,5, como habíamos visto antes, pero ahora la pregunta es, ¿la pendiente es más que 1 o menos que 1? No sé cómo agrandar esto. Ahora parece que menos. Ahora parece que es menos. Vamos a tratar de agrandar esto un poco. Y vamos a poner la línea en su lugar. Entonces ahí por ahí se ve un poquito mejor, que es menos de 3 en el punto 0,5. ¿Qué estamos haciendo cuando analizamos las soluciones de la ecuación diferencial? En realidad, lo que estamos haciendo es ver funciones que las satisfacen. ¿Por qué las satisfacen? Ahora vamos a volver a la guía. A ver, para compartir la pantalla. Stop. Y ahora vamos a compartir de vuelta. Pero vamos a compartir de vuelta la guía de cursada. Ahí la están viendo nuevamente, ¿no es cierto? Bueno. Lo que nosotros tenemos es
solución, digamos, de la ecuación diferencial que hemos propuesto que está por acá atrás, digamos, que es esta que está acá, y de ahí le entramos a dar valores para ver si pasa por el punto 0,5. Porque es lo que pide el problema este, ¿no? En particular, dice, a ver, ¿a dónde no? Ejemplo, que pase por el punto 0,5. ¿Qué es lo que vimos en la planillita de Excel? Entonces, por el punto 0,5 pasan muchas curvas. Una de esas tiene, además de pasar por el punto 0,5, tiene una derivada que vale 3. Para que pase por el punto 0,5, se analiza la función original, que para x igual a 0, como había dicho creo que Joaquín al principio, vemos que y valga 5 y ya está. Ahora, cuando reemplazamos en y', para que cuando x valga 0, y' valga 3, ahí ya son dos ecuaciones con dos incógnitas y no hay más que una posibilidad. En este caso, lo que dice el resultado es que C1 tiene que ser 4 y C2 tiene que ser 1. Con lo cual, si nosotros ponemos como constante 4 y 1, Profe, se dejó de ver en la pantalla. sí, porque ahora quería poner la planillita de Excel, a ver, ahí está. Si nosotros como constantes arbitrarias ponemos 4 y 1, a ver si lo podemos hacer. Ay. Un segundito, por favor. Por acá estaba. 4 y 1. Y 1. Entonces vemos que la curva pasa por el punto que tiene que pasar, que es 0,5, y que la pendiente en ese punto es 3. Es la curva que satisface la ecuación diferencial pasando por 0,5 y con una pendiente igual a 3. Es la única solución que cumple las dos cosas, es decir, ahí lo que nosotros vemos en el gráfico que yo había intentado hacer manualmente es que la curva no solo pasa por el punto 0,5, sino que la pendiente en ese punto es 3. No es ni menos que 1, ni más que 3. Hay infinitas curvas que pasan por ese punto con distintas pendientes y una sola es la que tiene la pendiente 3. Cuando nosotros planteamos la solución general de una ecuación diferencial de segundo orden, siempre va a haber dos constantes arbitrarias.
para definir una solución particular, necesitamos saber dos condiciones. Esas dos condiciones, por lo general, son para un punto determinado, cuánto vale la pendiente. En este caso, para 0,5, la pendiente vale 3. Y con la ecuación de la solución general más la ecuación de la derivada primera, armamos un sistema de dos ecuaciones que nos definen las constantes arbitrarias para que se dé esa condición. Ahí ustedes ahora no estamos viendo ninguna pantalla porque yo lo que les acabé de mostrar es el dibujito sin una, digamos, gráfica en Excel. Pero los que pudieron ver la gráfica en Excel se dan cuenta que manejando los datos de las constantes van a tener una visión más clara de lo que está pasando con la solución general. De los alumnos y de las alumnas que están en este momento participando de la clase, ¿alguno maneja Excel y gráficos de Excel? Es sencillo. ¿Es un no o es un no contestamos? A ver, que veo el chat. Dale, Dalma, decía algo. No, profe, yo por lo menos no manejo. No manejas Excel, bueno. Ya es una recomendación muy particular, no quiero ser para nada como les podría decir, intrusivo en sus cuestiones. En mi experiencia personal, vuelvo a repetir, en mi experiencia, el uso del Excel me permitió visualizar temas o problemas, no solo en la facultad, no, porque cuando yo estudiaba en la facultad, yo me recibí en el 81, no había ni computadora, o sea que Excel menos que menos. En ese momento lo que uno podría comparar con el Excel era la calculadora científica. Y la calculadora científica me permitió tener una visualización de problemas que yo en mi abstracción no podía imaginar. Por ejemplo, a mí me costaba mucho la parte de fugacidad en algunas materias, cómo entenderla, no me la imaginaba, y con la calculadora científica yo ponía la formulita y entonces me daba cuenta de para dónde había que ir en cuanto a los números y el camino del sentido común. Después, cuando empecé a trabajar en la fábrica, alrededor del año 83, 84, 85, empezaron a ver algunos software como Lotus 123, que bueno, ustedes ni habían nacido, pero ya había planillas de cálculo bien rudimentarias, pero había. Con disco flexible, había que poner un disco para cargar el programa, otro para poner los datos. Era complicado, pero muchísimas veces a partir de ahí me sirvieron para imaginarme el comportamiento de una ecuación visualmente. Hoy es una maravilla el Excel en el sentido de que tiene cientos de funciones que además son intuitivas, no hay que leer el manual como antes para ver cómo se hacía. Son muy prácticas. Con todo respeto,
una recomendación, ni siquiera hace falta tomar un curso de Excel, ¿no es cierto? Con cargarlo en la compu, aunque sea un Excel open source, ya sea OpenOffice o cualquier Excel que sea de descarga gratuita, tener la posibilidad de tener una planilla de cálculo y un graficador para ver, como vimos recién, una curva y estar concretando de alguna manera mentalmente lo que están imaginando analíticamente. En mi experiencia, vuelvo a repetir, no es una generalidad de los casos, me sirvió mucho y me permitió resolver problemas que no hubiera podido resolver aferrándome solamente a la imaginación. Y eso que imaginación, digamos, no es algo que me falte, pero cuando uno ve la curva que crece y demás y puede compararla, moverla, cambiar los datos, es bueno. La verdad es bueno. Nosotros creo que el Excel es importante. Comentario aparte, sin el Excel lo pueden hacer en un papel. O sea, dibujar la curva rápidamente, aunque no sea así con todos los valores exactos, y analizarla. Siempre concretar una visión física es como más fuerte, por decirlo de alguna forma, que la visión mental. Lo que no significa que a partir de una representación gráfica física ustedes van a aprender el tema en absoluto. Es una ayudita más para fijar un concepto. ¿Bien? No sé ahí si hay alguna duda. De lo único, la conclusión que saco, a ver, no sé, son 3, 15, 17 participantes, me saco yo, lo saco al alumno virtual que tengo de espía. Pongámosle 15. La única que habló fue Dalma, el resto no sé si saben Excel o no saben Excel, así que por las dos les voy a tomar un problema que puedan resolver con Excel en el primer parcial. Así, ahí ya me entero de quién sabía y quién no sabía, si están de acuerdo, ¿no? Por supuesto. ¿Qué dicen? No, profe, Bien, uno que no sabía, ya sabemos. ¿Alguien más? No. Bueno, es una recomendación aparte. Continuemos con el desarrollo porque con relación a este capítulo, al capítulo 2 de la materia, claramente hay temas que, como yo ya les mencioné dos, ¿no? Uno para el de teoría, uno para el de práctica. Hay temas que entran y que son importantes. ¿Qué tema va a entrar y que a la mayoría de ustedes lo va a afectar porque es en el parcial de resolución de problemas, que hay 37 chicos que necesitarían rendirlo? Me gustaría que ustedes trabajen sobre dos aspectos. Uno, ahora llegamos. El procedimiento para encontrar la solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales con coeficientes constantes de segundo orden homogéneas, que es como el primer paso para las ecuaciones de segundo orden. Ustedes recuerden que de lo que vimos en el primer cuatrimestre, los que no pudieron asistir al primer cuatrimestre y están cursando ahora, hay un punto fundamental que es cómo llegamos a la solución
de la ecuación diferencial de segundo orden homogénea con coeficiente constante, que tiene una forma típica que se caracteriza, a ver si la tengo un poquito más arriba. Parece que no. Perdón que lo haga scrollear la pantalla, pero quiero encontrar. Voy a la tabla directamente, más seguro. Bueno, acá ustedes tienen lo que sería la definición más concreta de lo que es una ecuación diferencial de segundo orden homogénea con coeficientes constantes. Los coeficientes son A y B. La ecuación es de segundo orden porque aparece y segunda. Es homogénea porque el término independiente es 0. Y en este caso está completa porque aparece I' e I. Si A o B o A y B son 0, sigue siendo una ecuación de segundo orden, nada más que la solución es inmediata. O sea, I segundo igual a 0, forzosamente genera una solución que es resultado de integrar dos veces el 0. El primero da una constante, el segundo, bueno, da una constante por X más otra constante. O sea, ahí tenemos la solución general. C1 por X más C2 sería la solución general. Pero en general, bueno, A y B no son 0, entonces se plantean distintas soluciones en función de las combinaciones que se dan entre A y B. Y eso está un poquito más arriba. Es todo el esquema de los procedimientos para hallar soluciones de ecuaciones diferenciales de segundo orden lineales con coeficiente constante homogéneo. Eso ustedes lo tienen que saber, porque en el primer parcial de este redictado va a haber un problema que van a tener que resolver aplicando los métodos para ecuaciones diferenciales de segundo orden homogéneas, lineales con coeficiente constante. Para poder resolver ustedes autónomamente un problema de este tipo, lo que tienen que entender es que procedimentalmente se asocia a la ecuación diferencial una ecuación característica. Y esa ecuación característica, que la van a ver escrita en el apunte como lambda cuadrado más A por lambda más B, es simplemente, o surge simplemente del reemplazo en la ecuación característica de lo que viene de la ecuación diferencial. En vez de I segunda va lambda al cuadrado, en vez de I prima va lambda, y en vez de I va 1. A y B se mantienen, y esa ecuación que queda ahí genera que lambda sea la incógnita y que se pueda resolver como una ecuación
algebraica, digamos, de las que ustedes conocen, una ecuación de segundo grado. Que la resuelven con los métodos tradicionales, es decir, con las raíces y las dos lambdas que le da, lambda 1 y lambda 2, vendrían a ser como los coeficientes que nos permiten generar las dos soluciones linealmente independientes. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá? Bueno, que la teoría y la práctica de las ecuaciones de segundo grado nos dicen que puede haber tres tipos de soluciones, no un único tipo. Pueden ser dos soluciones que numéricamente son reales y distintas, que numéricamente son reales e iguales o que numéricamente son complejas conjugadas. Eso son tres situaciones diferenciales o distintas y llevan cada una a una solución distinta. Y de ahí es donde surge la tabla que la pueden usar perfectamente para resolver durante el ejercicio del cuestionario, digamos, del parcial, pero sí tienen que tener el criterio para usarla, no usarla a la Bartola, sino por qué motivo entran en el caso 1, en el caso 2 o en el caso 3. Siempre se está refiriendo la segunda columna, o sea, donde están las raíces, a las raíces de la ecuación característica. Y la ecuación característica surge de la ecuación diferencial. Si logran entender cómo se usa la tabla, a partir de ahí el ejercicio se resuelve mecánicamente. ¿Por qué? Porque, bueno, se proponen las bases de la solución y se las combina linealmente. No es, digamos, un proceso complejo, pero que siempre va a salir mal si ustedes no eligen bien el caso del que se trata. O sea, eso también es importante. Este problema se lo estoy presentando con un poquito más de detalle, porque este problema va a estar, o un problema, mejor dicho, no este particularmente, porque este es una tabla. Un problema para resolver una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, con coeficiente constante, les va a tocar. A todos los que rindan el primer parcial, que son potencialmente más de 30. Así que esto, estudienlo y lo que ustedes tienen después, que son lo que yo les digo de los ejemplos, háganlos, o sea, anoten el ejemplo. Por ejemplo, acá dice resolver tal problema. Después está la solución en la guía. Y está detallada, paso a paso. Mi recomendación es que ustedes lo resuelvan el problema sin el uso de la guía en la parte de la resolución. Y después comparen paso a paso cómo se fue avanzando por parte de ustedes y por parte de la guía. Acá dice en la guía, que ustedes están viendo, dice, primer paso, determinar la solución general de 73. Bueno, y ahí va, segundo paso, determinar la solución particular. Y así sucesivamente. Y a su vez en cada paso hay pequeños subprocedimientos que van avanzando ordenadamente. Eso, a mi criterio, sería lo más importante del tema 2 como para este repaso. Lo que no significa que sea lo único. Ustedes saben que cuentan con las clases de consulta, que a su vez las profes están dictando a los chicos que no pueden venir los viernes, algunos temas en particular,
pero fundamentalmente son clases de consulta, están en el aula virtual el acceso a las 2 salas de consulta que funcionan, si no me equivoco, martes y miércoles, en distintos horarios, y tienen los foros abiertos y cualquier forma que ustedes encuentren para comunicarse con nosotros. A ver si quieren hacer algún comentario de este tema o alguna duda en términos generales, sería el momento porque nos quedan 7 minutos de la clase de hoy. No, profe. Bueno, Joaquín, junto con Dalma son los únicos dos que le conozco la voz, dice que no. A ver qué dice Eduardo, dice que no. Bien. ¿Y alguna pregunta específica sobre algo más mundano, digamos, de procedimiento administrativo de alumnos? ¿Están todos bien, chicos, en cuanto a que figuran en los listados? ¿Pudieron resolver la situación en departamento de alumnos los que no están inscritos? ¿Necesitan algo que yo interceda para que se resuelva alguna situación? Porque les comento, cuando llega diciembre, y yo los paso a ustedes, que espero que sean todos promociones, los que no estaban inscritos en marzo y que después resolvieron la situación con las correlativas y demás, a mí me encantaría que ya estuvieran resueltas para que yo los pueda pasar en una nómina definitiva, porque después cuando retomamos la actividad en febrero, en algunos casos como nosotros en enero, hay otro tipo de actividades como el curso de nivelación y demás, que hace que alumno esté ocupado. Bueno, por ejemplo, Alex Morales dice que le aparece solicitud pendiente. ¿En qué parte, Alex, te aparece eso en el SIU? Ajá. Y yo como te tengo, veamos. Yo a vos te tengo perfectamente inscrito, estás en nómina, Alex. Para mí, digamos, ¿no? Porque no, o sea, estás en la nómina, a ver, chequeemos. Profe, ¿había que ingrese otra vez en el CIO a No, análisis 2? no, 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 no. Bueno, no me aparecía. Ah, no. A ver, Morales, acá te tengo tenés razón. Sí, a vos te pasé en una tanda de chicos que no estaban inscriptos. Seguramente ¿te sigue saliendo pendiente, Alex? Sí, comprobante, el resultado de la cruzada no salía inscrito. Listo, bueno, anoto para ver qué pasa. Ya está anotado, Alex. Para reclamar en departamento alumno. Eso entiendo yo que tiene que ser algún tema que
tiene que ver con análisis 1 o álgebra 1, que te pasaron la nota después, ¿no es cierto? Puede ser, Alex. Pensé que era por álgebra, pero tengo regular aún. Ajá. Bueno. Bueno, eso ya lo reviso. Ese tipo de cosas, por favor, me la mandan por el foro de consultas generales, por alguna situación. Ustedes saben los que están marcados con anaranjado, que no los tenía registrado, que hay muchos en el redictado que están en esas condiciones, muchos alumnos y muchas alumnas, que por favor la vayamos resolviendo. Yo confío en que ustedes van a aprobar todos los 2 parciales, en la primera oportunidad o en la segunda. Así que lo que nos quedaría sí pendiente es resolver la cuestión administrativa. Bueno, chicos, una consulta a los que me quieran contestar. ¿Cómo le está yendo en el segundo cuatrimestre en otras asignaturas? ¿Empezaron las clases normalmente? ¿Están esperando a los profes? Normal, profe. Normal, bien. Bien. Bueno, chicos y chicas, un gusto. Vamos a finalizar la clase de hoy. El viernes que viene nos encontramos con el tema 3 para repasar así como hicimos hoy. Vayan estudiando, vayan haciendo las autoevaluaciones. Prepárense para el parcial. ¿Mm? Y les agradezco enormemente que estén presentes en el aula virtual. Para nosotros es muy importante que ustedes participen de la cursada, del redictado, del dictado original. O sea, en medio de una situación tan compleja como la pandemia, capaz que algunas de nuestras clases, que no somos muchos, las hacemos presencial, las últimas por lo menos. Así se acuerdan de cómo era la facultad, los que no están viniendo ahora. Bueno, chicos, me despido. Muchísimas gracias por la compañía.